¿Qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Bueno, ya ha entrado un poquito en la madrugada del Viernes Santo. Eh, Toca este fin de semana, obviamente, tratar el tema dedicado a la, digamos, entre comillas, y seguramente cuando presente al invitado que tengo, que ya está todo cerrado y seguramente este fin de semana estaremos grabando el, el Zoom o la entrevista y si puedo subirla en el transcurso del fin de semana, buenísimo, si no será a principio de la semana que viene, sobre la, entre comillas, primera sublevación carapintada o lo que fue el operativo Dignidad. Hoy preparando y haciendo un poco la producción del video. Básicamente porque, como yo les digo, estoy bastante flojo de fierros, entonces tenemos que hacer toda una operación de grabación y después que me manden el archivo para yo subirlo, porque va a ser vía Zoom la conversación. Pero bueno, obviamente presentando el trabajo y preparando un poquito lo que vamos a hablar específicamente, no voy a adelantar más nada. Ya les dije que bueno, que es una persona, un testigo casi directo de lo que se vivió en aquella época en Córdoba. Estuvimos analizando un poquito aquella época, más un video que salió hoy en el canal Oíd Mortales, un canal nuevo. No sé si es un canal de stream, algo así, pero bueno, por lo que me informaron, uno de las personas que hace los reportajes es el hermano del capitán Giaquino. Y veo que tiene bastante programación, tiene diferentes programas, van a hablar muchos veteranos de Malvinas y hoy justo apareció el mayor retirado Juan José Gómez Centurión hablando sobre el operativo Dignidad, la operación Dignidad, porque él estaba destinado en ese momento a la escuela de infantería como oficial instructor, imagino. Y bueno, él le tocó obviamente quedar obviamente en forma voluntaria, quedarse en la escuela acuartelado, digamos, ¿no? Y ser parte de, vuelvo a decir entre muchas comillas, parte del movimiento Carapintada, parte, no un personaje protagónico, parte, era un teniente. Tengamos en cuenta que un teniente, digamos que es un oficial subalterno, que encima al no haber soldados en ese momento, en ese fin de semana largo, obviamente debía tener bajo su control un grupo de suboficiales que no debían pasar de sargento como muy antiguos, ¿no? Eh, y me nace un poco la pregunta de decir qué fue ese movimiento, ¿no? Eh, Básicamente, y lástima que perdí el video que había armado en TikTok allá por febrero o marzo del año pasado, pero bueno, lo hacemos de nuevo en este formato Teatro Negro de Praga. Y yo creo que hay que dividir estructuralmente lo que fue la Operación Dignidad, digamos, lo que fue Semana Santa de 1987, que justo este año cae más o menos parejo en los días de abril, con lo que pasó en las otras dos sublevaciones en las cuales estuvo como líder, ¿no? Como comandante de ese alzamiento, el coronel Seineldin. Yo hablo del operativo, de la Operación Dignidad, porque obviamente es la más genuina, digamos, como expresión de un malestar dentro de las Fuerzas Armadas y como un revulsivo de cosas que habían pasado durante la guerra contra la subversión y la guerra de las Malvinas. Es decir, son, digamos, respuestas naturales que dan las instituciones o los hombres que conforman esas instituciones y hombres, algunos que fueron veteranos de la guerra Malvinas,
todos obviamente veteranos de la guerra contra la subversión, en aquella época seguramente como capitanes, tenientes primero, capitanes, y bueno, post Malvinas ya los toma como jefes de elementos tácticos, ¿no? Siendo coroneles o teniente coroneles, principalmente teniente coroneles, que son verdaderamente los que sufrieron y los que inmolaron su carrera, ¿no? Como el jefe del 14 en Córdoba, el jefe del Regimiento 11, creo, en Tucumán, el de Rospentec en Santa Fe, bueno, obviamente, bueno, el mismo Aldo Rico, ¿no? Que estaba en San Javier y también tenía mando de una unidad de combate, y bueno, obviamente y los jefes superiores de la escuela de infantería que se quedaron una vez que el jefe de la escuela no quiso plegarse al movimiento y se retiró a su casa. No sé cuál habrá sido la suerte de ese coronel. Calculo que también por haber dejado su puesto habrá tenido algún tipo de penalidad. Pero el resto de los oficiales que formaron parte tanto en Córdoba como en el Campo de Mayo y en el resto de las unidades no sufrieron, ni tampoco los oficiales, ningún tipo de días de penas de arresto, ni cárcel, ni nada por el estilo. La Operación Dignidad, como les vuelvo a repetir, fue un movimiento que hasta en algún momento fue hasta, yo les diría, un reclamo en ese famoso listado que le presenta, teóricamente Rico le presenta al presidente Alfonsín, hasta había reclamos salariales, como diciendo, muchachos, ¿por qué no nos aumentan los sueldos? Porque tenemos a los oficiales más jóvenes y a los suboficiales principalmente bajo la línea de pobreza. Decir, no había un mango, ¿no? Entonces, es decir, se parecía más a un reclamo gremial, digamos, en cierto momento, que a un alzamiento ideológico. Lo que pasa que, bueno, obviamente todo el aparato mediático en aquel momento estaba prácticamente sacando Canal 9, si hablamos del sistema de medios televisivos, era todo propiedad del Estado. Canal 7, Canal 13, bueno, Canal 7 también porque era la televisión, era el canal del Estado. Teníamos Canal 11, Canal 13, no me acuerdo si Canal 2 dependía de la Gobernación de La Plata o ya se lo habían entregado creo que a García, me parece, no creo, no me acuerdo. Pero obviamente que mayoritariamente, digamos, tanto las radios como la televisión en gran parte todavía estaban bajo control estatal. Y bueno, obviamente la prensa escrita, que obviamente tenía el poder de los privados, estaban encolumnados con lo que decía el gobierno por la pauta. Bueno, esto lo sabemos muy bien. Entonces armaron todo un sistema de propaganda en donde, bueno, se creía principalmente de que lo que estaban haciendo en Córdoba y en Buenos Aires era una intentona de golpe de Estado. Bueno, al final ustedes saben cómo terminó la historia, Alfonsín reconociendo de que no quisieron atentar contra la democracia, sino que era un reclamo. Bueno, ustedes saben el famoso discurso de Alfonsín cuando volvió de Campo de Mayo. Lo que pasó después, obviamente en enero del 88, que fue la sublevación en el Regimiento 4 de Montecaseros, eso fue básicamente una cuestión, una cama que teóricamente le quisieron hacer al teniente coronel Aldo Rico, que la evitó y hizo una fuga para adelante, y bueno, encontró un lugar en el Regimiento 4 de Infantería. Creo que estaba como teniente coronel en aquella época, creo que Jándula, creo que era el jefe, si mal no recuerdo, que había estado en Malvinas, compañero de él en las Fuerzas Especiales. No me acuerdo si estaba en la 601 o en la 602, creo que estaba en la 601, Jándula, pero bueno, obviamente eran todos camaradas de la misma especialidad. Y lo de, obviamente que lo de Montecaseros reviste, vuelvo a repetirle, como una huida para adelante, una forma de defender su vida, en cierta manera. Fue algo más privativo de Rico que no de la institución o de un grupo de oficiales de mando táctico que vieron, bueno, de que obviamente que los espadones del ejército en ese momento, las cúpulas del ejército, no respondían a lo que pretendían o no representaban la voluntad, más allá de que, bueno, el ejército, como toda organización armada,
es absolutamente jerárquica, pero bueno, uno puede tener la autoridad que le da el poder formal, pero si no convence es muy complicado que se acaten las órdenes, ¿no? Si se pueden acatar las órdenes, pero de mala gana, es decir, no se trabaja bien. Ese era el problema que había antes de lo de Semana Santa y que seguramente en esta entrevista con la persona que hablemos se va a clarificar bastante. Lo que vino desde noviembre del 88 y lo del 3 de diciembre, y digo noviembre del 88 y no diciembre del 88 porque la primera sublevación de Seineldin, que teóricamente sería la tercera o el tercer problema militar en el gobierno de Alfonsín, y el último, porque el último alzamiento se lo hacen a Menem, comienza a finales de noviembre del año 88 en el puerto de Olivos, en dependencia de la agrupación Albatros, que era el grupo de élite de la prefectura naval, en las cuales un subelemento de esa agrupación se subleva, o mejor dicho, se retira de su asiento natural y se despliegan hacia, teóricamente eran los que iban a recibir al coronel Seineldin, que teóricamente estaba en Uruguay y tenía que pasar a la Argentina y posiblemente había peligro de que cayera detenido por ciertas declaraciones ya que había hecho, ya como que se venía preparando el terreno. Seineldin pudo entrar perfectamente, es más, fue a Concordia, que es de donde él era oriundo, y al no necesitar la concurrencia de los albatros para esa operación, los albatros fueron reasignados y por lo que se tiene conocimiento, desde Olivos estuvieron un tiempo guardados en el regimiento 6 de Mercedes, para después el viernes a la tarde converger en Campo de Mayo y ya unir ahí fuerzas para, bueno, reforzar la guarnición que estaba sublevada en la Escuela de Infantería. Estamos hablando del año 88, que después el sábado se retiran hacia Villa Martelli, ¿no? Para terminar toda la cuestión el domingo a la tarde-noche. Tanto esa sublevación como la del 3 de diciembre de 1990, ya estando Menem en la presidencia de la nación, faltando pocos días para que llegara el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, a visitar a la Argentina, son dos, digamos, cosas completamente diferentes a lo que fue la Operación Dignidad. Es decir, hay que estudiarlas de forma separada, fueron objetivos completamente diferentes, no hubo la misma participación, es decir, la naturaleza, los líderes de la Operación Dignidad no tienen nada que ver con la primera sublevación de Seineldin y la segunda en la que en teoría, bueno, Seineldin estaba preso creo que en un regimiento en San Martín de los Andes. Esto fue generado por sus lugartenientes, el caso de Bray de Obey y de Abete, que bueno, eso habría que estudiarlo, es lo del 3 de diciembre, porque bueno, digamos que llama demasiado la atención el nivel de violencia, principalmente con el que se actuó para tomar el regimiento Patricios, ¿no? Para ocuparlo. Un nivel de violencia importante, donde muere creo que el segundo jefe y un oficial más de la plana mayor. Creo que uno era de apellido Pita y el otro Pedernera. No recuerdo los rangos, calculo si era el segundo jefe, tenía que ser un teniente coronel, porque en Patricios el jefe es un coronel, y oficial de plana mayor tiene que ser un mayor, por lo menos. Así que, pero bueno, lo estoy diciendo de memoria en este momento, pero fue especialmente cruento la toma del regimiento Patricio, que se termina rindiendo después a la tarde, a eso de las 4:30, 5 de la tarde. El último punto en caer, el 3 de diciembre del 90, fue el edificio Libertador, la sede del Estado Mayor del Ejército. Por eso, vuelvo a repetirle, tenemos que separar hasta ideológicamente y las intenciones políticas que había entre la Operación Dignidad y las sublevaciones del coronel Seineldin, ¿no? Las dos, ¿no? Más allá de que la última, él estaba en prisión, pero terminó haciéndose responsable del liderazgo, aunque sea espiritual e ideológico del movimiento. Para mí les hicieron pisar el palito, hubo una trampa, es algo muy extraño lo que pasó, es muy, muy raro
la forma de actuar, porque obviamente los movimientos anteriores, las tomas de las unidades habían sido absolutamente pacíficas. En la Operación Dignidad, bueno, en Córdoba el mismo jefe es el que acuartela, y la Escuela de Infantería, Rico se presenta, le dice al jefe de la Escuela de Infantería que estaba este problema, si él quería hacerse cargo de la operación no tenía problema, él se ponía órdenes porque era un coronel y era un teniente coronel, Rico, que él se ponía órdenes del coronel, el coronel dice yo no quiero saber nada con esto, yo me retiro, y bueno, el coronel, que no recuerdo el apellido, se retiró, creo que se retiraron otros oficiales y quedaron otros oficiales de la plana mayor de la Escuela de Infantería que se plegaron al movimiento. Diga, póngale alzamiento, pongan el nombre que quiera, en ese sentido. Técnicamente no fue motín, obviamente recuerden que todavía se operaba bajo los viejos códigos de justicia militar que se remontan prácticamente a las ordenanzas de Carlos III, es decir, estaba la figura del fusilamiento, es decir, no era joda ese código de justicia militar, ahora está mucho más reblandecido, bueno, pasó el kirchnerismo. Entonces, bueno, lo que quiero que quede claro es esto. Son dos movimientos completamente diferentes. Uno fue Semana Santa, el de Montecaseros, la verdad, lo dejo al costado, porque Montecaseros, básicamente, el jefe de la unidad, se plegó junto con Rico, así que ahí no hubo ningún inconveniente. Pero ya los de Seineldin, digamos que fueron un poco más complicados. Digamos que el del 88 le entregan la Escuela de Infantería también en una situación similar a la del año 87. En Campo de Mayo no hubo problema, los problemas fueron en Villa Martelli, porque había gente que intentaba entrar en forma violenta al regimiento y fueron, digamos, rechazados y sí, rechazados principalmente por gente de la agrupación Albatros, que tenía experiencia en represión, digamos, de movimientos, por ahí, si tenían que reprimir una huelga o una manifestación de obreros portuarios o algún problema de motines dentro de zona portuaria, la agrupación Albatros tenía la gente especializada para poder hacer ese trabajo. Todavía la prefectura no tenía una guardia de infantería que se llama la agrupación Guardacosta, que se crea en el año 89 por los sucesos de Rosario, de los saqueos de Rosario, es decir, ya la última época totalmente muerto del gobierno de Alfonsín. Pero bueno, ellos fueron los que se encargaron de mantener a raya a esa gente que deseaba ingresar a los cuarteles de Villa Martelli, al batallón de apoyo logístico en donde estaba acantonado el coronel Seineldin. Ni hablar, bueno, el 3 de diciembre, le vuelvo a repetir, con ese ingreso cruentísimo, digamos, al regimiento Patricios. Por eso yo diría que uno es una cuestión interna del ejército, que también es una cuestión interna de la nación, obviamente, lo que pasó en la Operación Dignidad. Fue un reflujo de todos los problemas que generó la guerra contra la subversión y la derrota en Malvinas. Y ya lo de Seineldin, digamos que hay un fuerte componente político, creo ahí, y del partido justicialista, yo diría de tres patas ahí, la pata sindical, la pata política y la pata militar que faltaba. Yo creo que viene por ese lado. Después, obviamente, las traiciones que pasaron, yo creo que terminaron desencadenando que lo del 3 de diciembre fuera posible, obviamente trampa de por medio. Por eso tengamos cuidado cuando analizamos el fenómeno cara pintada, de dividirlo, digamos, entre lo que fue la Operación Dignidad, dejar aparte Montecaseros, que vuelvo a repetir, fue un mecanismo de defensa del teniente coronel Aldo Rico, y después las dos sublevaciones de Seineldin. Acuérdense que en el medio estuvo el problema de la tablada, que es otro tema que en algún momento vamos a tocar. Voy a ver si puedo llegar a conseguir a alguien para hablar sobre ese tema en algún momento, se los prometo.
Y todos muchas veces se preguntan, ¿pero por qué el tema cara pintada? Bueno, básicamente en combate, y principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, el enmascaramiento es para el soldado, es prepararse para el combate. En este caso, la gente que estaba de guardia apostada en la puerta de ingreso a la escuela de infantería se habían enmascarado en forma diurna, digamos, no nocturna, no estaban absolutamente tiznadas las caras, sino que tenían donde, bueno, obviamente la nariz, la parte de arriba de los ojos, los pómulos. Bueno, por eso seguramente los periodistas los habrán ya catalogado como carapintadas. Ellos, o la gente que fue, digamos, y que todavía vive, ¿no? Los sobrevivientes de aquella época, es decir, porque ya ha pasado mucho tiempo y hay muchos que han fallecido, no se identifican como carapintadas. Es decir, eso es un mote que les puso el periodismo, porque obviamente había un par de cuadros que estaban de guardia, tanto comandos como paracaidistas y gente personal de la escuela subalterna, de la escuela de infantería, que se habían enmascarado porque, bueno, había una situación de posible combate, porque había una brigada del segundo cuerpo de ejército que venía de Entre Ríos, una brigada supongo blindada, porque en Entre Ríos la brigada es blindada, al mando del general Alaiz, teóricamente con la misión de reprimir a esta gente. Solamente en Campo de Mayo, es decir, no había órdenes para ir a reprimir Córdoba, cosa rara. Y bueno, básicamente la columna que venía de Entre Ríos no pasó del complejo de Puente de Zárate Brazo Largo, el único que llegó más cerca fue la plana mayor de Alaiz, y ahí se terminó la historia. Es decir, nunca hubo una fuerza operativa que pudiera avanzar sobre o rodear o sitiar la escuela de infantería. Más allá de que en aquella época también había guarniciones dentro del Campo de Mayo que no se movieron. Esto es lo importante, es decir, que el ejército se mantuvo dentro de todo unido y no hubo un resquebrajamiento y un enfrentamiento entre camaradas, como sí lo hubo lamentablemente en la última del 3 de diciembre de 1990. Así que bueno, esa es mi reflexión. Una cosa es la Operación Dignidad y otra cosa es lo que vino después con las sublevaciones lideradas por el coronel Seineldin. Esto es obviamente una grajea, un adelanto para, bueno, ojalá este fin de semana poder hacer esa entrevista y colgarla lo más rápido posible en el canal. Les mando un abrazo, agur.